Vale, pues como ha dicho Juan Carlos, bueno, el título de la presentación yo creo que es bastante explicativo. Además, David yo creo que ha ido también en esa línea desde Fagor, pero bueno, mi perspectiva, yo trabajo en Tecnalia, un centro tecnológico. Mi perspectiva es un poco más, no tanto de un conjunto, una plataforma de servicios construida a partir de un producto, como es la fabricación de máquina, sino es una perspectiva un poquito más amplia. Nuestra labor, digamos, o nuestra aproximación en este mundo de la digitalización y la aplicación de inteligencia artificial en industria es precisamente rellenar o cubrir ese gap que a veces las propias empresas no pueden, por capacitación, por especialización, por inversión, no pueden abordar solas, ¿vale? Entonces, intentaré cubrir un poco la aproximación que nosotros hacemos, cómo enfocamos tipos de proyectos con ellos. De hecho, luego nombraré algún ejemplito también, si nos da tiempo, ¿vale? A ver si sé pasar. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? En general, yo creo que David ya ha apuntado bastantes de los retos que están implícitos, ¿vale? En todo este camino. Llevamos unos años hablando de digitalización, de servicios sofisticados en la industria, pero es verdad que es un entorno de gran complejidad, sobre todo si comprendemos sectores variados, ¿vale? Auto es un sector súper complicado, como ya nos han introducido, pero hay muchísimos. Cada proceso productivo es un mundo. ¿Qué ocurre? Que se mezclan procesos automatizados, máquinas, con tareas manuales. Hay muchos sectores donde todavía hay mucha tarea manual y normalmente eso es un flujo de proceso que sigue su secuencia. Hay tareas encadenadas que hay que comprender bien y algunas son secuenciales, otras son en paralelo. Hay una persona a cargo de ese proceso de producción. Pongo ahí la ecuación y el yunque que está ahí representado porque son procesos normalmente de transformación de materia. Es decir, por detrás de eso hay mucha física y química en la mayoría de los casos. Y las personas que operan esos procesos tienen ese tipo de perfil de especialización, ¿vale? Normalmente no vienen de un mundo digital, no vienen de perfiles ni informática, ni servicios, ni electrónica, dependiendo de los sectores, ¿vale? Su especialización normalmente viene de un mundo físico o químico, que conocen su proceso y lo dominan perfectamente, pero enfrentarse a estas nuevas herramientas y servicios para ellos es un gap también, ¿vale? Bueno, aquí también, dependiendo del proceso, lo que decía, ¿no? Hay mucha formulación química. Represento ahí con el calibre que normalmente hay una exigencia muy elevada en términos de calidad. En un proceso productivo, su mayor pain, digamos, es que la pieza que producen, lo que está saliendo de su proceso, salga con la calidad esperada. Y pasan auditorías, y pasan normativa. Entonces, es una preocupación que además fluye a muchos otros drivers. Es decir, tengo que producir con la calidad que me exigen, pero además de la forma más eficiente, ahorrando costes, de una forma sostenible. Hay un montón de drivers que además afectan a ese logro de calidad, ¿vale? Y el último icono que pongo ahí arriba es que en estos últimos años, como decimos, ha habido mucho avance en automatización, en digitalización. Entonces, conviven esos mundos híbridos. Hay sectores donde todavía el punto de digitalización al que se ha llegado es incipiente, digamos, y otros sectores como auto, donde la automatización ha llegado ya a niveles muy elevados, ¿vale? Entonces, esa convivencia a veces es difícil dentro de planta. A ver, igual estoy muy lejos. Ahí está. Entonces, cuando decía que les preocupa la calidad y esos otros drivers que comentaba, al final, ¿qué busca un cliente industrial? La tecnología por la tecnología no es un driver para ellos, evidentemente. Eso puede ser para un perfil pues como de donde yo vengo, ¿no? Un perfil digital que le gusta experimentar o que tiene un proyecto de I+D y quiere avanzar en una técnica determinada, pero para ellos el dato digital no aporta nada, per se. ¿Qué necesitan? Necesitan transformar eso en un beneficio que normalmente va a ir ligado a este tipo de ecuaciones conceptuales, si queréis. Siempre se busca una mejora del OE. El OE, que no sé si estáis familiarizados con el término, pero bueno, es Overall Efficiency Equipment, es un término que mide la eficiencia de producción. A él afectan temas de planificación del proceso y de las tareas que entran a producción, disponibilidad de recursos, rendimiento, fiabilidad, calidad, ¿vale? Esa es la ecuación que normalmente marca el ritmo de producción para una planta. Pero luego además quieren, o cada vez más se piden procesos flexibles. Ya no se fabrican lotes enormes, sino que se va a lotes más pequeños donde se personalizan productos. Además, quieres tener un control adaptativo que te permita modificar en tiempo de producción y ajustar parámetros para ir corrigiendo derivas, por ejemplo. Y luego está el tema del factor humano.
Son entornos donde, en función del sector, a veces hay ambientes peligrosos, hay que gestionar el tema de presencia de operarios, hay elementos móviles, conviven robots. Todo eso, ¿cómo se combina? Ese eje de productividad, calidad y mantenimiento que les aprieta normalmente, ¿cómo se combina con la tecnología? ¿Vale? Entonces, hablamos de Industrial IoT, de modelos de predicción basados en datos, hablamos de automatización, consumo energético. ¿Cómo balanceamos todo eso? ¿En qué podemos ayudarles? ¿Cómo hacemos que ese dato digital les suponga un beneficio en alguno de estos términos? Ese es el gran reto, ¿vale? Y luego plantamos esta especie de ecosistema abrumador que, como decía, a ellos les puede sonar a chino, cada vez menos, ¿vale? Porque las empresas se ponen las pilas y evidentemente van avanzando, pero incluso para mí, que vengo de un perfil digital, yo estoy Teleco, no sería capaz de explicar todos estos términos. Yo no conozco en profundidad todo esto. Entonces, para ellos resultaría todavía más abrumador, evidentemente, ¿vale? Entonces, suelo utilizar esta trampa en ese sentido. Les bombardeamos con un montón de terminología y un montón de conceptos que para ellos, no digo que suene a chino, pero no saben muy bien lo que decía. ¿Cómo traduzco yo cuando me hablan de Big Data, cuando me hablan de blockchain? ¿Cómo lo aplico yo a mi proceso y qué beneficios saco, ¿no? Un poco el rédito. Una empresa que invierte necesita ver eso, ¿no? Ay, voy a ir mal toda la presentación, con esto. Vale, entonces, ¿cómo se aborda? Es un poco la gran pregunta, ¿vale? ¿Qué intentamos cubrir? Entonces, suelo utilizar esta gráfica que para nosotros representa bastante bien las fases, ¿vale? Hay unas palabras y yo he añadido como algunos topics. La digitalización per se no termina. La digitalización es la etapa casi de adquisición de datos, de empezar a obtener esos datos digitales, ¿vale? Pero es el principio del camino. La observación de esos datos te hace interpretar información. Si mezclas esa interpretación de información con el conocimiento de dominio que tienen esos operarios de planta o el responsable de producción, empiezas a entender una comprensión de esa información y qué objetivos puedes perseguir. Y entonces luego vienen las etapas de lo que llamamos, hay diferentes terminologías, ¿no? Pero análisis predictivo o incluso prescripción o sistemas autónomos. Ahí es donde empieza a aplicar normalmente las técnicas basadas en inteligencia artificial y modelos de aprendizaje basados en datos, ¿vale? Todo lo que oís hablar de machine learning, deep learning, todo este tipo de terminologías. Entonces, como decía, cada sector y cada cliente no está en el mismo punto. Con algunos clientes empezamos hablando de digitalización. Algunos no están capturando datos o tienen algunos sistemas desplegados en planta, porque evidentemente avanzan. Lo que comentaba David de la diferencia entre la red IT y la red OT. La red IT es normalmente la parte de sistemas informáticos, si queréis, más la parte de oficina o de administración, y la red OT es la que se despliega en planta de producción y normalmente está restringida con muchas más medidas de protección y no está conectada a la otra. Entonces les empezamos a hablar de subir datos a cloud y claro, se echan a temblar. ¿Qué quiere decir subir datos a cloud? Entonces, a veces empezamos por esa etapa, ¿vale? Dispositivos IoT, sensórica específica, otras veces el cliente ya ha cubierto esa etapa, ya está recopilando un montón de información, pero de momento no la trabaja, ¿vale? Entonces empezamos en una etapa posterior. Pero hay que entender un poco el punto y el planteamiento, ¿vale? Y a dónde se quiere llegar, básicamente. Entonces, dependiendo de ese punto de entrada, normalmente abordamos proyectos que pueden comprender las 3, 2 o 1 de estas capas, ¿vale? Lo suelo representar así porque creo que se entiende bastante bien. La parte baja, digamos, es la planta pegada a máquina, pegada a sensórica, pegada a dispositivos IoT, ¿vale? La capa intermedia supera, digamos, ese nivel de adquisición de datos, pero empezamos a hablar, a veces lo llamo servicio funcional, especificación funcional de la aplicación. ¿Cómo traduzco? Yo trabajo con datos y entreno un modelo de machine learning que, digamos, el objetivo es que prediga cuándo va a haber un defecto en función de la configuración de parámetros de máquina o lo que sea, ¿no? ¿Qué hago yo con ese modelo? ¿Cómo le digo al operario que lo utilice? Normalmente eso se traduce en una aplicación software, normalmente, ¿vale? Y cada vez más son todas aplicaciones basadas en web. Entonces, cuando hablo de servicio funcional me refiero a eso. ¿Qué forma le damos a esa aplicación? ¿Cómo va a interactuar el operario con los datos que se recogen de planta y con ese modelo que yo le estoy ofreciendo? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Vale? Esa es la parte de especificación funcional del servicio. Y luego hay una capa superior donde
claro, nosotros trabajamos a veces en algo muy focalizado, ¿vale? En optimizar el control de una máquina, en optimizar la producción de defecto o de desecho de una línea de producción, pero luego hay una capa superior, con una visión, digamos, más genérica de todo lo que se produce en esa planta. Incluso una capa que agrega datos de diferentes plantas de producción. Hay clientes que tienen un montón de plantas distribuidas por el mundo, ¿no? Entonces, esa capa casi es de estrategia de negocio. Es decir, de todo lo que yo voy haciendo puntualmente, tengo que tener una visión general que aporte, digamos, a la estrategia, ¿no? de esa empresa. Entonces, ahí hablamos de cuadros de mando, de KPIs, de Visual Analytics, ¿vale? Ese tipo de aplicaciones, digamos, más desde el punto de vista de agregación y estrategia. Bueno, como decía, normalmente casi todo se traduce en una aplicación software, ¿vale? No, he representado aquí, no hace falta que leáis todo, pero bueno, básicamente hay como 3 grandes etapas. La parte de adquisición de datos, que corresponden un poco a las capas que veíamos, ¿eh? La parte de analítica y la parte de desarrollo de aplicación y el despliegue. Normalmente eso va relacionado con desplegar también una arquitectura en planta, ¿no? Lo que decíamos, hay clientes que tienen ya eso resuelto, normalmente clientes más grandes que tienen un departamento de IT propio y que les soluciona toda esa parte de ¿por dónde empiezo? ¿Dónde monto un PC embebido? ¿Este PC cómo se conecta a la máquina? ¿Tengo que montar un servidor MQTT o PCUA? He oído que hay un protocolo específico Euromap para máquinas de inyección. Bueno, os cuento así palabras para que suene, ¿no? Pero esto ocurre. Entonces, hay gente que solo tiene solucionado con su sistema IT o gente que no. Entonces, a veces hacemos ese trabajo también de ayuda, digamos, a definir, a especificar esa arquitectura. Cuando pongo un PC en planta y recopilo ahí y monto ahí las bases de datos, cuando hago un híbrido y lo llevo a cloud, cuando compensa, cuando no, el tema de compartición de datos, el tema de seguridad, ¿vale? Son preocupaciones que asociamos, digamos, a toda esa parte de especificar la arquitectura y preprocesado de los datos. Luego está la parte de trabajo de inteligencia artificial, si queréis, o sea, a partir de esos datos, ¿qué objetivo persigo? Entonces, el objetivo de captura, que es simplemente monitorización, tiempos de producción, generación de informes automáticos, es algo bastante común. O quiero, lo que decíamos, ¿no? Quiero que algún algoritmo inteligente me ayude a optimizar consumo de máquina, porque es una cosa que me aprieta. Por ejemplo, tengo un horno eléctrico, consume un montón, dependiendo del proceso, a veces el consumo es más relevante, otras veces la anticipación de defecto. Entonces, ¿qué hace un algoritmo de inteligencia artificial? Normalmente lo que hace es, cuando hablamos de entrenar un modelo, hay diferentes técnicas y algoritmos de base, ¿no? Le damos un montón de casuísticas, un montón de conjuntos de entradas y salidas. Lo de las salidas es importante, es decir, ningún algoritmo va a aprender a predecir un defecto si yo no lo he entrenado con casos de defecto, ¿vale? Entonces ahí hay una cosa muy importante que suele ir ligada a la generación de esos datos, a la calidad de esos datos, a la anotación. Oiréis esta palabra también. ¿Qué significa anotar datos? Significa que yo necesito que el operario que está en ese proceso me diga cuándo ha ocurrido defecto. O sea, los datos necesito interpretarlos, digamos, no per se, no me dicen nada. Hay que entender las variables, hay que saber qué ocurre. Entonces el algoritmo podrá correlacionar esas entradas y salidas y anticipar una nueva, ¿vale? Y como digo, ese modelo normalmente luego se despliega integrado en la aplicación software. Y entonces el operario puede, por ejemplo, jugar con parámetros de entrada y ver qué salida le daría, puede hacer ajustes de la máquina en función de lo que el modelo le está prediciendo, ¿vale? O podríamos ir a la parte, digamos, más elevada de la gráfica, a la prognosis o a los sistemas autónomos. Es decir, que el propio algoritmo optimiza, te ofrece sugerencias, no solamente la predicción, ¿vale? Para esas entradas. Hay una cosa que también ha comentado David y que es relevante. He puesto aquí un enlace. En Europa empiezan a hablar ya de industria 5.0, o sea, la evolución del 4.0. Y esta, bueno, pivota, hay un documento que especifica un montón, con más detalle, digamos, todas esas tecnologías, pero pivota en torno a 3 ejes muy relevantes. Uno es el factor humano, que ya ha comentado David. Es súper importante implicar a los operarios, capacitarles, darles skills para que sean capaces de interactuar con ese tipo de aplicaciones y entender lo que les sugiere. Hay otro gran eje, que es el tema de la sostenibilidad, ¿vale? El respeto por el planeta. O sea, se busca siempre producción más verde o más consciente, reducir desecho, reutilización y circularidad de ese desecho, ¿vale? Es un driver también muy importante. Y el tema de la resiliencia.
Es decir, se pretende que toda esta era de digitalización e inteligencia artificial dote a la industria productiva de mayor capacidad de adaptación, ¿no? Hablábamos del tema de cambio a lotes más pequeños, personalizaciones, que el control de la producción esté bastante más optimizado, ¿vale? Todo eso hace una industria más resiliente. Son como los 3 grandes ejes, pero el trabajador en el centro es una de las líneas que va a dar, yo creo, bastante juego, ¿vale? Hay retos todavía desde el punto de vista de la IA. Se trabaja en un modelo, como os decía, ahí he representado un poco el esquema de lo que os digo, ¿no? De cómo se hace un entrenamiento con entradas y salidas, se despliega un modelo predictivo, se puede trabajar con técnicas de optimización para que, marcado un objetivo de salida, el algoritmo sugiera una configuración de entrada, pero todavía hay retos, ¿vale? Se han hecho muchos pilotos, se hacen muchas pruebas satisfactorias, donde el modelo da mucha fiabilidad, pero que eso sea escalable, es decir, que el mismo modelo que he entrenado con datos de una línea de producción sea escalable y trasladable a otra, digamos, la generalización de ese modelo es un reto que no siempre es directo, es decir, no se puede hacer de forma automática, no es un plug and play ese modelo. Hay técnicas para corregirlo, pero todavía no es tan claro. La transparencia, lo que decíamos, ¿no? Que el operario sea capaz de interpretar lo que le da ese modelo, cuando a veces no es tan obvio. Una red deep se entrena, me dice que aquí va a aparecer un defecto, pero yo no sé qué está considerando. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, rechazo. A mí me va a decir este chisme, lo que yo sé, que llevo 30 años aquí poniendo la máquina, normal. Entonces, si no entiendo cuál es la causa que está interpretando ese modelo, difícilmente me lo voy a creer, ¿vale? Entonces, hay técnicas también para explicabilidad, para que esa transparencia sea, digamos, más transferible a esos operarios. Y el tema de trazabilidad. Hay por ahí todo un topic, toda una tendencia, un paradigma, digamos, de desarrollo de este tipo de aplicaciones basadas en IA, que igual escucháis, MLOps, viene de Machine Learning, y Ops de operaciones, es como DevOps, si hay algún informático, pero aplicado a Machine Learning, ¿vale? Entonces, tiene que ver con trazar perfectamente versiones de datos con las que se han entrenado los modelos, versiones de modelos resultantes, reentrenamientos, nuevas versiones, actualizaciones, reproducibilidad de experimentos, ¿vale? Entonces, hay toda una, digamos, metodología de desarrollo que todavía no está del todo certificada, si queréis, o regulada, ¿vale? Entonces, hay por ahí retos tecnológicos. Y lo que decía, uno de los grandes topics va a ser poner al trabajador en el centro, ¿vale? Pongo aquí esta representación. Human in the Loop es un término o toda una línea de investigación dentro del mundo de la IA actualmente, que es una de las que creo que va a tener mayor impacto, por ejemplo, en la aplicación industria. ¿Por qué? Lo que se pretende aquí es aunar lo que decía al principio, el conocimiento de dominio, esa parte de la física, de ese operario que lleva un montón de tiempo ahí trabajando y la gente que estudia, digamos, la transformación del proceso desde las ecuaciones que lo rigen, y el mundo que viene de la aproximación de los datos, ¿vale? De las técnicas de Machine Learning o de inteligencia artificial. Aunar esos dos mundos, ¿qué significaría? Que, por ejemplo, podamos diseñar un algoritmo de Machine Learning que tenga en cuenta no solo los datos, sino las restricciones de las ecuaciones físicas. Entonces, que aprenda de ambos mundos, no solamente de los eventos que hay reflejados en los datos, ¿no? Entonces, hay líneas ahí que se conocen como Physics Aware AI y ese tipo de cosas. Y luego el conocimiento experto, es decir, que la aplicación que yo diseñe le permita al operario interactuar con ella y reentrenarla, por ejemplo. O sea, que el operario le dé inputs al modelo que pueda tener en cuenta y aplicar, ¿vale? Eso todavía es un reto, pero digamos que dentro de este Human in the Loop son técnicas que empezarán a oírse. Ahora. Vale, y ya termino con algunos ejemplos para que veáis que la aplicación de esta aproximación es bastante transversal, ¿vale? Hemos trabajado en diferentes sectores, supongo que algunos representativos, pero bueno. Por ejemplo, aquí fue una aplicación para siderurgia. Aquí el objetivo era reducción de escoria, que se llama. En los procesos de siderurgia, bueno, hay o no defecto, pero además ese es un defectivo que ya no se reutiliza, ¿vale? También lo que decía, los drivers de circularidad y sostenibilidad. Entonces, bueno, aquí trabajamos con modelos de predicción para reducir defecto. Las siglas que veis ahí son de los algoritmos utilizados de base.
y se consiguió mejorar la performance del proceso, se optimizó para incrementar la calidad. Es decir, anticipábamos defecto y al mismo tiempo reducíamos escoria derivada del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis ahí algunos indicadores. Se redujo entre un 30 y un 40% el índice de rechazo del producto terminado, lo que decía de los parámetros de umbral de calidad que rigen el proceso y que suelen ser muy estrictos. Pues en este caso fue una aplicación así. Ahí veis el cuadro de mando en la aplicación que se generó, bueno, las variables que se consideraban. Esto tiene ya más que ver con la metodología de aplicación, ¿vale? De las técnicas de Machine Learning. Pero bueno, en este caso se aplicó, por ejemplo, al tema de defecto y reducción de escoria. Aquí era un horno eléctrico, lo que decía, aquí el driver era consumo. Hay procesos no solo en esto, que es una industria química, sino, por ejemplo, en las industrias de vidrio, fabricación de botellas, envases, suele haber hornos que calientan la pasta de vidrio o en diferentes procesos, ¿no? Entonces, esos tipos de hornos consumen mucho. Normalmente la temperatura que se aplica es para que de forma rápida el producto funda y llegue y pueda seguir el proceso. Es decir, que por un lado, aplicar mayor temperatura consume más, pero te ahorra tiempo. Pero también los cambios bruscos de temperatura, dependiendo del proceso, pueden provocar defectos después. En vidrio, por ejemplo, lo que ocurre es que aparecen igual burbujas. En este caso, era simplemente por ahorro de tiempo. Entonces, ¿qué se quería analizar partiendo los datos? ¿Cómo puedo balancear? ¿Cómo puedo entrenar una función de coste que me equilibre y yo pueda controlar, bajar el consumo, pero aunque me permita, o sea, aunque el calentamiento sea más lento, o al revés, que en un momento dado quiera ahorrar más tiempo y a pesar del consumo, ¿no? Bueno, pues fue un poco el driver aquí. Y como veis, los ahorros por año en este tipo de hornos muy grandes eran de hasta 2 millones de euros, ¿vale? En este caso. Este es un caso bastante diferente, lo pongo aquí porque son casos menos conocidos, yo creo. Este era un proceso de inyección de aluminio, ¿vale? Está ahí representado, el aluminio entra por esa especie de tubería y llena los huecos de ese molde para fabricar una pieza con esa forma, ¿vale? Hay muchos procesos de este tipo donde la aproximación previa a todo este mundo de los datos y la inteligencia artificial era basada en simulación. Y esos simuladores, que es una herramienta de software también, están basadas en ecuaciones físicas. Es decir, cómo trabajan normalmente las personas que controlan este proceso. Se diseña un molde y en función de la forma yo quiero estudiar con qué presión y temperatura tengo que inyectar la materia prima para que salga lo que quiero y sin defecto, sin rotura, sin una arruga, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues con simulación. ¿Qué ocurre? Que el simulador no reproduce perfectamente la realidad. Entonces, cuando hibridamos ambos mundos, cuando utilizas datos sintéticos del simulador, pero a la vez capturas datos reales y entrenas un modelo con ambos, mejoras digamos, el ajuste fino que te daba los casos de simulación. Entonces, este fue un caso que hicimos para lo mismo. Entonces, se partía del modelo físico es el que suele llamar el de simulación, y luego se entrenó con datos, se hibridó y se conseguía anticipar defectos en función de la presión y temperatura del llenado, ¿vale? Que no quedaran huecos, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Vale, me voy a dos de mantenimiento, pero que además David ha hablado en este caso de prensas, es parecido. En este caso era una máquina de inyección de plástico. Hicimos un trabajo parecido, o sea, sensorizamos la máquina y accedimos a datos de parametrización de su control de máquina y aquí el objetivo era mantenimiento, ¿vale? Entonces aquí trabajamos, tenían un problema, aparecían unas grietas en los pistones de inyección de la máquina, ¿vale? Entonces, ¿qué querían? Estudiar a partir de los datos los regímenes de normalidad, de operación normal y cuando se salía de los umbrales ser capaz de que el modelo anticipara antes de que ocurriera la grieta, ¿vale? Entonces trabajamos en modelos de este tipo y lo mismo, al final desarrollamos una aplicación web que era con la que ellos interactuaban. Disculpadme por la voz. Vale, creo que me quedan solamente dos ejemplitos, también de mantenimiento. En este caso era salud estructural de grúas, ¿vale? Ceuco, que es un operador portuario, bueno, pues estamos trabajando con ellos sensorizando la estructura de esas grúas tan grandes y monitorizando esfuerzos en los procesos de carga y descarga que hacen para monitorizar la salud de la estructura y anticipar que no haya grietas o que no haya problemas y que ocurra
pues cualquiera de los desastres o fallos que podría ocurrir si llega a producirse, ¿vale? En este caso son grúas, y el último yo creo que he puesto es de un sistema HVAC de ferrocarril, por ejemplo. Los sistemas de calefacción y ventilación, bueno, pues aquí trabajamos también en un modelo de diagnosis y prognosis, es decir, recomendaciones de uso de esos regímenes de operación normal para que el sistema no falle, o falle lo menos posible, o se pueda alargar la vida útil, ¿vale? De ese tipo de componentes, de los motores, de la ventilación y de los subsistemas implicados, ¿vale? O sea, que en este caso era también un objetivo de mantenimiento, pero como veis, para partes de un sistema de ventilación de ferrocarril. Y con esto yo creo que termino. Quería agradecer a la organización, a la Cámara y a Enresa Digitala. Dejo por ahí mi correo y lo mismo, si queréis preguntar cualquier cosa, o luego en el café, o comentarios, lo que queráis.